así bien ajustado, totalmente ligado, unido, viviendo en amor. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren bien. Nosotros hoy seguiremos hablando de nuestra serie Una Iglesia Orgánica. Hemos estado hablando de eso porque la iglesia es orgánica, es un cuerpo. El Señor nos ha enseñado eso. Muchas veces hoy en día nosotros consideramos la iglesia como una institución, como un templo, un lugar. Pero la iglesia, bíblicamente hablando, no se trata de eso, se trata de ser un cuerpo. Ahora, también ya estuvimos hablando que este cuerpo se puede enfermar. Cuando cada uno de sus miembros están realmente sanitos, el cuerpo está sano. Pero cuando uno y otro empiezan a enfermarse, también a veces empieza a enfermar a otros miembros, a otra parte del cuerpo, y todo el cuerpo se enferma, así como es nuestro cuerpo de forma natural también. Y también nosotros estuvimos hablando de que el cuerpo sano, él realmente honra a Dios. Se ve eso a través de sus miembros que están cumpliendo la voluntad de Dios, que se parecen con Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, nosotros hoy seguiremos hablando sobre la iglesia orgánica, sobre ser un cuerpo. Sin embargo, yo quisiera hacerles más que nada un desafío. Porque, hermanos, solo cuando un cuerpo, solo cuando los miembros de un cuerpo son activos, es que el cuerpo puede ser efectivo. Así que nosotros necesitamos crecer en eso y necesitamos de ti. Necesitamos que tú hagas tu parte. Porque si tenemos una mano paralizada, si tenemos un pie paralizado, todo el cuerpo se afecta. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Necesitas entender eso y necesitas encontrar tu lugar. Así que prepara tu corazón para recibir palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos mucha gracia por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia, de la manera como tú estás enseñándonos, como tú estás trabajando con nosotros. Y queremos crecer más, Padre, queremos conocerte más. Enséñanos tu voluntad, enséñanos tu palabra y permita, Señor amado, que nosotros podamos ser este cuerpo que tú necesitas, a lo cual tú eres la cabeza y nosotros miembros de tu cuerpo y miembros unos de los otros. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Úsame como instrumento en tus manos para hablar al corazón de mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, yo quiero empezar esta predicación haciendo una pregunta para que ustedes puedan ir pensando durante toda la predicación. La pregunta es, ¿qué es lo más importante en una iglesia para que esta iglesia pueda ser exitosa? Yo voy a decir dos cosas. La primera de ellas, que sus miembros sean activos o que el pastor realmente sea activo. ¿Cuál es necesario o más importante para que realmente la iglesia sea sana? ¿Sabe, hermanos? La respuesta les voy a dar de inmediato y voy a trabajar sobre ella durante toda la predicación. Muchos críticos y muchos creyentes pasivos les gustaría que fuera el pastor el principal motivador para que el cuerpo estuviera realmente funcionando. Pero hermanos, sabe que bíblicamente hablando, la Biblia nos dice algo que es completamente diferente. Esa idea de que el pastor es el que hace la iglesia es una idea contemporánea, con una visión hasta como empresarial, como que nosotros tenemos un gran gerente espiritual que está administrando de forma correcta. Y el cuerpo puede ser que no esté haciendo nada, pero si el pastor es bueno, la iglesia va a ser buena. Sé que muchos van a decir que no creen exactamente así, pero se portan de esta manera. Muchas veces creen y su vida demuestra que es así porque viven vidas pasivas y están esperando que el pastor haga su parte. Esto es algo tan común, hermanos. Pero por más que muchos no quieran admitir, los miembros son los principales responsables por si una iglesia va a ser exitosa o no. Tú eres responsable. Más que realmente cualquier otra persona, yo soy responsable. Ahora tenemos que ponernos todos como miembros.
porque yo tengo mi responsabilidad, tú tienes tu responsabilidad. Si uno mira en una persona llamada pastor o otro nombre, uno va a dejar de hacer su parte. Necesitamos entender que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que los pastores no pueden tener quizás una cierta influencia sobre eso. Es verdad que un buen pastor con una buena visión, un buen predicador, una persona que realmente ha tenido mucha experiencia, no puede transformar realmente a una iglesia muerta en una iglesia viva. Pero lo que yo he observado es que normalmente cuando un pastor trabaja eso, generalmente esta iglesia muerta, ella no vuelve a avivarse. Y sin que muchas veces, principalmente en el día de hoy, se pierde mucha gente y empieza una iglesia nueva con gente nueva. Esta es la realidad que he visto en muchos lugares. Porque transformar una iglesia muerta, una iglesia rencorosa, una iglesia llena de problemas, una iglesia llena de personas complicadas, y transformar eso en algo magnífico, una iglesia cariñosa, una iglesia... No he conocido. Quizás sería súper interesante ver algo así, pero yo he buscado mucho, he tenido mucha experiencia de conocer a muchas iglesias en todos estos años de misiones. Y normalmente la iglesia exitosa es formada por miembros que son realmente trabajados por el Señor. Así que déjame explicar, bíblicamente hablando, para que ustedes puedan entender mejor. ¿Sabe, hermanos? Una buena iglesia puede existir sin un pastor. Esto es bíblico. La Biblia muestra eso, que había muchas iglesias que eran simplemente personas creyentes que se reunían de casa en casa y eran muy buenos creyentes, aunque no tuviesen realmente un pastor. Porque la verdad, hermanos, la iglesia o las personas es el cuerpo cuando se habla de lo que estamos hablando. Jesús es la cabeza y Él está en cada uno de nosotros, no importa dónde estemos. Ahora, los líderes, ellos son como esta coyuntura que se une el restante de la iglesia para que pueda mejorar y crecer según la voluntad de Dios. Así que el trabajo del pastor, de líderes, es para crecer, no para que la iglesia sea buena. Depende mucho si los miembros son realmente buenos para la iglesia ser buena. Es como raro decir eso, pero es una realidad. Si hay miembros que son flojos, que son mediocres, que quieren hacer todo por la mitad, a su manera, no es posible, a menos que el Señor los convierta. La verdad es que hemos tenido muchos simpatizantes del Evangelio dentro de la iglesia, consumidores de iglesia, porque les gusta la idea, o quizás tuvieron una pequeña experiencia con el Señor, y hoy quieren una iglesia a su manera de pensar, pero no realmente, ellos no son estos miembros sanos que forman esta iglesia. Y es imposible que esta iglesia va a crecer y va a ser exitosa si todos los miembros no son activos en la obra de Dios. Los pastores, hermanos, son simplemente más uno de estos líderes que ayudan a que la iglesia pueda funcionar mejor. Pero no es toda la iglesia. Es mucha gente, 60, 70, 100, 200 personas contra uno que quiere mejorar. Eso no funciona así. Es imposible. El Espíritu Santo tiene que cambiar el corazón de la iglesia si realmente nosotros queremos tener una iglesia exitosa. Y vamos a mirar bíblicamente. Yo quiero usar un texto nuevo para que podamos analizar ese texto y darnos cuenta de que lo que estoy diciendo es verdad. Que el Señor llamó a cada uno a hacer su parte. Cada uno tiene responsabilidades espirituales para que la iglesia pueda funcionar. Y los pastores que hoy nosotros conocemos, ellos son simplemente ayudantes en este proceso. Veamos Efesios 4, del 1 al 16. Empecemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Imagínense que Pablo estaba preso, no estaba presente, el pastor no estaba en la iglesia. Y él está hablando sobre el llamado, con toda la humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados,
en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre sobre todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Del 7 al 12 dice así: pero a cada uno de vosotros, de nosotros, fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Guarden eso en su corazón. A cada uno de nosotros. Está hablando de ti y de mí. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del 13 al 14 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, guarden eso en su corazón, esta palabra, crezcamos todos nosotros en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el texto que quiero trabajar y yo pienso que él es muy profundo. Y nos enseña exactamente eso. Mi responsabilidad es tu responsabilidad. Hoy quiero hablarles de miembro a miembro. No quiero hablarles de pastor a miembro. Yo quiero hablarles como parte del cuerpo de Cristo, que necesitamos realmente entender nuestra parte y hacer. Cuando cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, la iglesia va a funcionar. Y es muy interesante, quiero analizar algunos puntos. Él empieza diciendo: andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros somos llamados ¿a qué? ¿A hacer qué? A estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Así que, hermanos, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tú entiendes cuando tú lees eso, que el Señor realmente está hablando de mí y de ti, que nosotros debemos cumplir el llamado de Dios, que es ser un cuerpo, de que es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. Nosotros no hay aquí esta cosa, ay, que tú eres el pastor. No, hay que quebrar porque el Señor está hablando a nosotros. Quiero leer otra versión para que ustedes puedan entender. Y la nueva traducción viviente dice así: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados en una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Hermanos, ese texto es muy profundo porque yo me pongo a pensar en ese texto en las personas que causan división, las personas que se alegran por divisiones en la iglesia. Y un día vamos a llegar en el cielo y ¿qué vamos a decir? Oye, esta era la iglesia mala y nosotros ahora somos la iglesia buena. El Señor va a decir: hay una sola iglesia y un solo Padre, un solo Señor. Deberíamos estar caminando juntos, llegar a ser un cuerpo.
Pero la gente hoy en día quiere hacer y unir gente que sea semejante a ellos, con pensamientos semejantes a ellos. Y la Biblia nos enseña algo contrario, que somos personas diferentes, que cumplen diferentes dones, pero que tenemos que entender, somos del mismo cuerpo, el mismo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y no podemos considerar eso. Entonces, lo que el Señor nos está hablando es que nosotros tenemos que aprender a ser cuerpo. Porque es difícil, porque somos diferentes, hacemos cosas, tenemos dones diferentes, pero el Señor desea que aprendamos a trabajar y a complementarnos juntos para poder ser miembros unos de los otros. Y esto es algo muy profundo, hermanos. Entonces aquí cuando se refiere a la vocación y el llamado de cada creyente, y él está hablando que uno tiene que esforzarse. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos esforcemos en cumplir esta obra. ¿Sabe cuál es la obra? Ser cuerpo efectivo, activo, unido. Si tú no estás haciendo tu parte, siempre estás reclamando, se separa de hermanos, tú no logras cumplir ser iglesia. Porque ser iglesia es exactamente este llamado que el Señor nos da de ser un cuerpo en Él, de ser uno en Él. Eso nos hace realmente cada uno hacer su parte y aprender que los hermanos hacen cosas diferentes de lo que tú haces. Pueden hasta pensar cosas diferentes de lo que tú piensas, pero es parte del mismo cuerpo. Tenemos que aprender a crecer en eso. Sigamos trabajando un poco más del texto en una parte que dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ele, aún en otra parte, dice así: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Espera un poquito que ya te voy a explicar un poco más de esto. Y dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, de nuevo en la iglesia orgánica, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad en amor. Pero a cada uno de nosotros son dados dones para que sirvamos a Cristo. ¿Tú entiendes eso? Quisiera explicarte, mira, Jesús tenía en él todos los dones para servir a la iglesia, para realmente hacer la obra completa de la iglesia. Pero cuando Jesús subió al cielo, él no quiso entregar todos sus dones a una persona. Él quiso distribuir sus dones entre todos los miembros del cuerpo, para que solamente, hermanos, que cuando nosotros estamos unidos sirviendo al Señor, podemos representar a Jesucristo delante del mundo de una forma eficaz. No sé si tú logras entender eso, cómo realmente es potente, es lindo, es hermoso, porque el Señor realmente está mostrando que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él no quiso entregar todos los dones en la mano de un pastor, todos los dones en las manos de un evangelista, de un apóstol. Él quiso distribuir todo esto para que cada uno hiciera su parte y así nosotros pudiésemos llegar a ser una iglesia eficaz. La iglesia, hermanos, efectiva y eficaz solo se da cuando todos los miembros están involucrados. Cuando tú estás involucrado, cuando yo estoy involucrado, cuando todos estamos involucrados. Si hay uno en la iglesia que está ahí solo sentado, que está ahí solo mirando, solo contemplando, la iglesia, mientras esto va a estar sufriendo, va a estar siendo enferma. Ahora, cuando todos se dan cuenta, esta iglesia es mía, yo tengo que hacer algo para ayudar a crecer, esta iglesia va a ser realmente fantástica. Así que tener hermanos que no quieren hacer nada, que quieren solo contemplar, es un gran problema, una gran enfermedad
para que la iglesia realmente pueda llegar a ser una iglesia buena? ¿Te gustaría pertenecer a una iglesia buena? Pues créame, tienes que hacer tu parte y hacerlo bien. Tienes que hacer tu parte cuanto a tu carácter, a lo que tú tienes que ser transformado y a lo que Dios también va a hacer en tu vida, usándote en la iglesia y usando a otras personas de la iglesia para bendecir. Cuán importante, hermanos, es congregar, cuán importante es estar juntos para que estas cosas se den tal como estoy haciendo. Cada cual cumpliendo y haciendo su parte. Eso no es trabajo de una sola persona. Quisiera decirles, hermano, que esa idea de un pastor administrativo es muy contemporánea. Es algo de ahora, no es algo bíblica, algo que siempre la iglesia fue así. Nos gustaría pensar que fue así, que desde que empezó la iglesia tenía un pastor y la gente iba los domingos, cantaban himnos, después tenía la predicación, entregaban los diezmos y las ofrendas, y después saludaban a los hermanos y se iban a la casa esperando la próxima semana. Eso no habla en la Biblia. Estas son tradiciones humanas, son cosas que muchas veces hemos creado como rituales, pero que en la verdad, hermanos, esto no nos ayuda a poder ser esta iglesia sana como la Biblia quiere enseñarnos. Es una idea contemporánea. No está dentro de la visión bíblica en sí, se encaja mucho más en una visión empresarial, como yo ya les había dicho. Porque cuando la Biblia, hermanos, habla de pastores, está hablando de cualquier miembro en la iglesia que tengan dones espirituales para cuidar de personas. Tú puedes ser un pastor, bíblicamente hablando. Quizás eres un gran pastor. Pero hoy nosotros tenemos esa idea que el pastor es el administrativo, el que es el líder mayor de la iglesia. Pero la Biblia nunca enseñó exactamente eso. La Biblia siempre enseñó que eran dones y no títulos honoríficos. Hoy en día nosotros tenemos, el pastor de mi iglesia. Bíblicamente hablando, deberíamos hablar, en mi iglesia hay muchos pastores. Yo soy uno de ellos. Aunque yo no tenga ningún título, aunque yo no esté frente a ningún ministerio, yo soy un pastor. Déjame explicar mejor. Así que, por ejemplo, un pastor, hablando de los dones que tiene y que el Señor distribuyó, como vimos en el texto, el pastor sería una persona que trabaja en consejería, en misericordia, que ayuda a las personas cuando están pasando por sus momentos complicados. Podemos con esta idea bíblica hablar que a veces podemos tener un buen pastor que no tiene un don pastoral. Podemos tener un buen pastor de la iglesia que no tiene un don pastoral, pero que nosotros realmente tenemos otras personas. Por ejemplo, puede ser que un hermano tenga el don pastoral y no es un pastor de la iglesia. No sé si tú me entiendes lo que estoy diciendo, no quiero que se confunda. Pastor como título honorífico, líder mayor de la iglesia, eso no es lo que la Biblia está hablando en la mayoría de las veces cuando habla del buen pastor, de ser pastor. Está hablando de todos nosotros. Está hablando de dones, de personas que trabajan con consejería, con misericordia. Si a ti te encanta ayudar a la gente cuando está viviendo dificultades y apoyarles, y ayudarles a crecer, tú tienes el don de pastor, según lo que la Biblia está enseñando. Esa idea del pastor como el líder mayor de la iglesia es contemporáneo. Por eso nos confundimos. Bíblicamente hablando, cuando vemos en la Biblia que hablan de pastores, la mayoría de las veces están pensando en ¿quién? Nesta persona que es el pastor tuyo. Y no realmente en ti, que es llamado por los dones que Dios te dio a poder trabajar. Déjame seguir con esta misma idea hablando de los otros dones, por ejemplo. Nosotros en el caso podemos tener un pastor que sí tiene dones pastorales, pero también podemos tener un pastor que tiene dones de profeta. ¿Qué sería esta persona? Es una persona que sabe exhortar, predicar de forma eficaz, de que él podía ser una persona así como en su área de predicación es muy potente porque mueve el corazón de la gente a volver del error y hacer la voluntad de Dios. Por eso se usa entonces la idea de un profeta. También podríamos tener, por ejemplo, un pastor evangelista.
Ese pastor evangelista es una persona que principalmente le encanta y hace el trabajo con los inconversos. Más que trabajar dentro de la iglesia, le encanta estar afuera evangelizando gente, trayendo gente. La mayoría de sus predicaciones siempre son con un llamado final de entregar su corazón a Cristo, porque lo que a él le gusta y su fortaleza que fue dado por Jesús era de ser evangelista, y esto es un don especial. También podría, hermanos, haber, por ejemplo, un pastor apóstol. Y no estoy hablando de la idea contemporánea de nuevo de los apóstoles que existen en algunas iglesias. Estoy hablando simplemente de misioneros, plantadores de ministerio. Hay pastores que su mayor incentivo y sus dones naturales es hacer cosas nuevas, ir al lugar donde no hay nadie que está predicando, a hacer ministerios que no existen, por ejemplo, en un determinado lugar, y empezar un ministerio con niños, empezar un ministerio con la gente de la calle, empezar ministerio porque lo suyo es ser un plantador, ser un enviado, y ahí viene entonces la palabra y el significado de ser un apóstol. Hermanos, deveríamos entender eso, bíblicamente hablando. Quizás es por esta idea contemporánea que no entendemos eso, que en la verdad, hermanos, cada pastor es diferente del otro. Yo no soy como tu último pastor, y tu próximo pastor no va a ser como yo soy. Difícilmente va a pasar eso, porque nosotros tenemos dones diferentes, y tú tienes dones diferentes, y todos nosotros, porque cuando estamos unidos y cada uno haciendo su parte, representamos a Cristo. Uno planta, otro riega, y cada uno hace para el crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que podamos estar unidos en un propósito único, porque somos un cuerpo, un solo Señor, una sola visión, una sola iglesia mundial, en lo cual nosotros tenemos que siempre estar pensando en eso, y en lo cual es necesario también que tú crezcas en eso. Un texto dice así: crezcamos en todo. Está hablando, crezcamos, tú y yo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese texto es muy interesante. Sabe, hermanos, la iglesia primitiva era eficaz porque todos los miembros estaban involucrados. Todos los miembros. Solo los que eran niños espirituales que recién estaban llegando es que quizás estaban ahí solo para recibir. Todos los otros entendían en algún momento, en pocos meses, de que su tarea era servir al Señor y encajarse dentro de la iglesia en alguna parte, siendo miembro eficaz, activo, para que la iglesia pudiese ser eficaz. Hermanos, ni siquiera había muchos líderes, pastores, como hoy conocemos. Estoy hablando de ese administrativo, de esta persona, como ustedes dicen, el pastor de mi iglesia. En esta época ni siquiera había muchos. Había muy pocas iglesias que tenían un líder a lo cual podrían llamar de pastor, y igual no era así cuando ellos llamaban a estas personas de pastor. Habían apóstoles, ya como Pablo, como Pedro. Habían obispos que eran supervisores de las iglesias, que pasaban de iglesia en iglesia para ver si estaban funcionando, pero ellos no eran los pastores de una iglesia. Ellos ayudaban a muchas iglesias que funcionaban por ellas mismas, y necesitaba de un supervisor, de un obispo que pudiese ir y visitar y ayudar que las iglesias estuviesen sanitas y que no hubiera ningún tipo de problema. Y las mismas iglesias tenían ancianos. Ellos administraban la iglesia. Tanto que si tú lees en Tito, vas a encontrar allá en Tito que Pablo envió a Tito para poder levantar ancianos. Significa varios líderes para que la iglesia pudiese funcionar. Y esos líderes tenían que tener cierta característica y ciertas tareas para poder realmente llegar a ser líderes de esta iglesia. Es verdad, hay que tener líderes, pero tener esa idea del el pastor que manda, eso no es bíblico. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere una iglesia viva, una iglesia en que todos están involucrados. Es verdad que cuando hay un liderazgo en la iglesia, uno tiene que someterse. Pero hermanos, uno tiene que entender que yo también tengo mi parte a hacerlo. Yo tengo realmente que cumplir mi parte y no solamente mirar una persona
que es la que hace todo en la iglesia. Hermanos, no habían pastores, tal como nosotros hoy conocemos. El pastor de la iglesia en Filadelfia. No, había líderes, había ancianos, había iglesia que funcionaba, en que cualquier persona podría realmente llegar en este punto. La idea de pastor que todo hace, que la gente solo es cuidada por él. Esta idea de que uno puede ser dominguero, es una idea tan contemporánea, que me desagrada de cierta manera, hermanos. A pesar que soy pastor, yo deseo una iglesia orgánica, una iglesia que funcione, una iglesia en que todos están haciendo su parte, que tener una iglesia dominguera. Quizás con eso yo podría defender mi sueldo cada mes y no reclamar y decir, ¿sabe qué? Me gusta predicar, voy a predicar, venga el domingo, no voy a reclamar nada. Sin embargo, yo no les estaría enseñando lo correcto. No les estaría enseñando lo que la Biblia quiere, lo que el Señor espera de ti, que es mucho más que eso. Yo no estoy acá para defender un puesto mío, un puesto de trabajo. Yo estoy acá para hablar la palabra de Dios tal como es, para que tú la puedas entender. Hermanos, con eso yo no estoy buscando dejar de servirlos. Me entiendo que esta predicación no va por este lado. Ni siquiera deseo negligenciar mis funciones como pastor de la iglesia. Solo deseo enseñarles correctamente lo que la Biblia enseña, para que ustedes no sean ignorantes cuanto a esto. Enseñarles a ser miembros activos y eficaces de la iglesia, tal como la Biblia enseña. Aunque otras personas estarían felices de hacer eso que yo les dije, pero quiero enseñarles lo correcto, porque yo no voy a defender un puesto de trabajo, yo voy a defender la palabra de Dios. No como la iglesia contemporánea. Yo no quiero enseñar y no quiero tener esta visión de la iglesia contemporánea, que está mal acostumbrando a sus miembros a depender de una persona o de un grupo de personas para justificar el uso de la plata y de todo eso. Yo quiero, hermanos, llevarles a ser una iglesia viva, una iglesia eficaz en que ustedes hagan parte. Yo no les haría bien de simplemente, hermanos, dejarles en la ignorancia cuanto a estas cosas que hoy yo les estoy diciendo, mal acostumbrándoles a ser miembros mediocres y pasivos, y que uno crea, no, yo soy de tal iglesia, soy iglesia, cuando tú no eres iglesia, no estás haciendo tu parte, no eres miembro. Miembro tiene funciones, miembro agrega a la iglesia, no es un parásito como ya habíamos visto, como una enfermedad de que simplemente viene para sacar. Miembros son personas que realmente hacen la iglesia caminar y funcionar. A esta idea, hermanos, de pastor tal como nosotros vemos hoy en día, ni siquiera en la época del catolicismo, que duró más de 1200 años antes de la Reforma, realmente se tenía la visión tal como nosotros hoy tenemos. Siempre los líderes espirituales eran considerados guías, consejeros, padres espirituales, entrenadores, técnicos de los creyentes, pero no el que hace todas las cosas. El equipo juega, quien gana es todo el equipo, técnico y jugadores. Ahora, si tú quieres que la culpa sea del técnico, qué bueno, échale la culpa al técnico. Sin embargo, son los jugadores que no jugaron bien. Esta es la realidad. Podrías tener un excelente equipo teniendo un técnico a veces que no es tan bueno. Y esto se une. Uno se une al otro. El técnico tiene su función, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener el equipo bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Ves que realmente es así como realmente debería funcionar? No debemos, hermanos, pensar en los pastores de hoy en día como funcionarios que hacen todo. Y que después uno se sienta como libre para juzgar si están satisfechos como clientes y consumidores de la iglesia de la manera como tu pastor está trabajando. No, porque yo estoy pagando mi diezmo. Uno no paga, uno entrega al Señor. Deberíamos dejar de cobrar tanto de una sola persona y cada uno cobrar de uno mismo y decir, estoy siendo iglesia, estoy cumpliendo con mi parte, mis dones están siendo usados en la iglesia. Eso es ser iglesia. Eso es ser un cuerpo. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros.
Y perdona, hermanos, que yo les diga esto una y otra vez. La iglesia solo será buena cuando todos nosotros, y yo me incluyo, hagamos cada uno nuestra parte. Tú tienes que hacer tu parte. Cada miembro que no hace su parte es un peso muerto que uno tiene que llevar. Me gustaría no decir esto de esta manera, pero es una realidad. Si tú ya no eres un niño espiritual, tienes que buscar tu lugar, tienes que salir de la sala cuna, tienes que dejar espacio a los verdaderos niños que estén en la sala cuna, para que tú realmente puedas hacer tu parte de ser iglesia. El texto dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Dignos, que el Señor le encuentra dignidad en que tú realmente fuiste llamado y está cumpliendo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Va a ser un camino difícil, pero tenemos que crecer. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Somos uno y necesitamos de ti. No puedes simplemente cruzar tu brazo y decir, esta palabra no es para mí. Ya tenemos pastor. Esta es una idea que hoy yo quiero combatir en nombre de Jesús, de que es una idea que no es bíblica, que no es verdadera. Podemos tener un pastor administrativo, líderes, pero esto no te va a limitar y no es impedimento. Por el contrario, debería ser un incentivo para que hagas mejor tu parte, porque tienes un incentivador, un entrenador, alguien que te va a ayudar a hacer tu parte de mejor manera. Hermanos, perdóname que abras mi corazón para ustedes, pero me entristece mucho cuando las personas no hacen nada en la iglesia y solo quieren recibir los beneficios y cobran sus beneficios y reclaman que el pastor no hizo nada por mí, cuando nunca fue capaz de mirar sus propios pies, nunca fueron capaces de mirar lo que hacen, con qué ropa dicen lo que dicen, cuando nunca entregaron nada a favor de la iglesia. Cuando yo, hermanos, les hago ver que la tarea es de todo, mucha gente aún es capaz de decirme, pero si tú eres el pastor, tú eres el que tiene que portarse bien, tú eres el que tiene que saber las cosas, tú eres el que tiene que leer bien la Biblia, tú eres el que tiene que preparar las cosas, tú eres el que tiene que evangelizar. Esto es una visión tan mala. Es un engaño del enemigo, yo estoy seguro de esto, hermanos, porque un día llegaremos al cielo. ¿Y qué dirás al Señor? No, pero yo no hice mi parte, mi responsabilidad, porque el pastor era el que estaba haciendo, el que debía hacer, el que tenía que hacer, el que tenía que visitar, el que tenía que llamar por teléfono a los hermanos, el que tenía que evangelizar, el que tenía que llenar la iglesia, el que tenía que hacer con que mi iglesia fuera un éxito. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Juntos podemos hacer cosas muy grandes. Pero si yo solamente les voy a estar llevando toda una iglesia, 100, 200 miembros en la espalda, lo siento, hermanos, nosotros no vamos a llegar muy lejos. Quizás, hermanos, es porque yo soy de otra cultura. ¿Sabe? Porque para mí esto no es normal, este pensamiento. Yo siempre entendí que mi responsabilidad como iglesia era que yo hiciera mi parte. Y si yo no estaba haciendo nada, yo no podía reclamar del pastor. Yo no podía reclamar de nadie. Si yo, hermano, necesitaba de un pastor para algo, por ejemplo, para un consejo, para orar por mí porque yo no estaba bien, si yo necesitaba del pastor para realmente confesar algo que yo estoy viviendo, ¿sabe lo que se hace en Brasil? Los miembros buscan al pastor. Aquí no, la gente tiene una manía de muchas veces desaparecer de la iglesia. Y es como que con eso están dando el mensaje: estoy necesitando de un pastor. No hablan nada, no me buscan, no me respetan como pastor, no me llaman, no dicen pastor, pastoréame, no dicen pastor, estoy mal, ora por mí, podemos conversar. Yo haría con todo el gusto, yo iría detrás tuyo, pero hoy la gente se pone
se pone así como fría, se aparta de la iglesia y quiere que uno adivine que la persona está pasando por momentos malos. Y para mí a veces es complicado porque muchas veces, hermanos, uno tiene que ir detrás de personas que no quieren que tú vayas detrás de ellas. Solo es una excusa para después poder reclamar: el pastor no vino, pero la persona no quería que uno fuera hasta ella. No quería, porque ella ya tomó su decisión, ya se enojó y ya quiere hacer las cosas a su manera. Hermanos, esto es muy complicado. Esto es insano. Esto es muy desgastante. Y como muchas veces yo siempre les digo, es como apagar un incendio solamente. ¿Qué pasa después de un incendio? Hay desgaste, uno se cansa, pero al final no sobra nada. Al final todo se quemó. Al final nosotros simplemente estamos trabajando para que este fuego no esté arrastrando otras casas, otras personas. Y es desgastante. Esto no ayuda al reino de Dios a crecer, a la iglesia a ser exitosa. Que tú estés teniendo esa actitud, tú simplemente llevas a la iglesia hacia atrás, no hacia adelante. Tú no estás colaborando, no estás juntando, estás separando, estás poniendo un sobrepeso sobre el que tú llamas de tu pastor. Deberíamos entender eso, hermano, que cada uno debería cumplir su parte. Necesitamos de ayuda, pide ayuda. Necesitas visita, pide visita. Necesitas oración, pide oración. ¿Quieres que yo te visite? Invítame a tu casa. Hermanos, no me estén pidiendo para adivinar, pero yo veo que acá en Chile muchas veces pasa eso, de que la gente quiere que uno adivine que tú estás necesitando de ayuda y que tú, al hecho de apartarse de la iglesia, no es porque tú no me amas o que tú no quieres estar conmigo, es que realmente tú necesitas de ayuda. Háblame, pídeme ayuda y yo con toda la seguridad voy a estar junto contigo. ¿Sabe, hermanos? Yo creo que esa idea tenemos que quebrarla, tenemos que orar contra ella, porque es una estrategia del enemigo para desgastar a los pastores y desviar nuestra atención de lo que realmente es importante. Ayúdanos a ser iglesia, ser cuerpo eficaz, sano. Te enfermaste, pide ayuda, pide remedio, y yo con toda la seguridad voy a cuidar de ti. Pero necesitas decir: estoy enfermo, estoy necesitando de ayuda. Yo quiero concluir esta predicación animándote. Necesito mucho de ustedes. Yo necesito de ustedes sanos, haciendo su parte de forma activa. Que cada uno busque, hermanos, su lugar dentro de la iglesia. Que cada uno cumpla sus funciones. Que cuiden de hijos espirituales. Haga su parte, crezca. Tú eres un miembro activo. Tienes que ser, tú eres un miembro vivo, sano. Proclamo eso sobre su vida. Que realmente tú eres una persona capaz de servir al Señor. La iglesia somos todos nosotros, hermanos. Todos los miembros necesitan entender que la iglesia es nuestra, es tuya. Depende también de ti, no del pastor. Depende también de ti. Nosotros como pastor vamos a ayudarte a poder hacer mejor tu parte. Somos tu entrenador, tu guía, pero necesitas realmente darnos este espacio, dejar ser pastoreado, pedir ayuda y estar dispuesto a hacer tu parte. Es un gran engaño, hermanos, creer que una persona, un pastor, puede llevar toda la iglesia en su espalda. Yo a veces tengo ganas de hacer eso, me siento motivado, más que motivado, me siento empujado a hacer ese tipo de cosas. La gente me cobra, cobrado, esta es la palabra. Me siento cobrado porque la gente me quiere que yo lleve toda la iglesia en la espalda y yo ya no puedo. Yo no puedo y no quiero y no deseo que realmente ustedes piensen así y no creo que es la voluntad del Señor. Unámonos en favor de nuestra iglesia, hermanos. Hagamos nuestra parte cada uno. Ahora, yo quiero reconocer, de todas maneras, esta es una predicación, pero yo quiero reconocer que eso está cambiando en nuestra iglesia. La mayoría de ustedes están asumiendo muchas partes, están asumiendo servicio en la iglesia. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida de ustedes. Ustedes, hermanos, no saben cuánto están perdiendo de no experimentar eso, de servir a otros, de ser activo en la iglesia. Qué tremenda bendición, es maravilloso servir al Señor y ser usado por Él. Así que, hermanos, cuanto antes liberen la sala cuna espiritual. Vamos a crecer, hermanos.
Vamos mejorar, vamos ser cristianos que pueden realmente hacer su trabajo dentro de la iglesia. Quiero leer de nuevo Efesios 4, del 15 al 16, que dice: crezcamos en todo, en Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto es iglesia. Cristianos activos resulta en iglesia eficaz. ¿Quieres tener una iglesia eficaz? Ponte a trabajar tú también. Deja de cobrar de otras personas. Cuando tú hagas tu parte, yo también haré mi parte. El Señor bendecirá nuestra iglesia. Habrá un gran avivamiento y el Señor realmente usará a nuestra iglesia de forma poderosa. Pero te necesito a ti. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos estás, Señor, exhortando y nos llevando, Señor, a preocuparnos, a mirar más allá de nuestros propios problemas, nuestra propia comodidad, de estar sentados, Señor amado, en nuestra silla, esperando que otros hagan las cosas, listos para reclamar cuando no se hace las cosas o cuando no hacen nada por mí, aun cuando yo no hago nada por la iglesia ni por otros. Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu propósito. Y ayúdanos a entender que la iglesia es viva y que todos los miembros necesitan hacer tu parte, hacer su parte. Gracias porque tú estás enseñando. Y Señor amado, ayúdame a ser un pastor que agrade a tu corazón. Quizás, Señor, no voy a poder agradar al corazón de todos los miembros de la iglesia, pero que yo agrade tu corazón, que haga exactamente lo que tú deseas que yo haga. Pero también te pido por nuestra iglesia, que cada uno de esos pastores, de estos profetas, de estos maestros, de estos evangelistas, de estos misioneros que están en nuestra iglesia, cumplan su parte para que la iglesia sea viva y eficaz. Ayúdanos a entender y llévanos, Señor amado, a una nueva manera de ser iglesia, la manera bíblica, la manera correcta, la manera antigua. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Y queremos, Señor, ser obedientes y no permanecer en nuestra comodidad. Sácanos, Señor, de nuestra comodidad. Clamo por mi iglesia, clamo por cada hermano. Sácalos de su comodidad y que se unan a nosotros en esta idea bíblica que tú nos estás enseñando hoy. Cada uno tiene su parte. Una iglesia formada por miembros activos que pueda ser una iglesia eficaz para servir tu nombre. En nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.